El aire del salón del St. Regis vibraba, denso con el perfume del éxito y el murmullo de 300 de las personas más influyentes de México. Cada detalle, desde las cascadas de orquídeas blancas hasta el brillo de los cristales de Baccarat, era un monumento al imperio que habíamos construido. O, más bien, el imperio que yo había construido y que mi esposo, Hernán Lema, habitaba con la gracia de un rey en su castillo. Era la gala del 5º aniversario de Tequila Alma Noble, nuestra creación, nuestra joya. En mi mano, sentía el frío peso de una caja de terciopelo. Dentro, una pluma Mont Blanc de edición limitada, grabada con el primer logo que mi abuela dibujó para nuestro rancho de agaves en Jalisco. Un ancla a la verdad, un recuerdo de nuestros humildes comienzos. Mientras avanzaba entre los invitados, que me saludaban con esa cortesía superficial reservada para la esposa mis ojos buscaron a Hernán. Lo encontré en el centro del salón, bañado por la luz de un candelabro. Pero no estaba solo. A sus pies, arrodillada sobre una pierna con una elegancia depredadora, estaba Victoria Beaumont, la CEO francesa del conglomerado de licores de lujo Elysian Spirits. Su vestido rojo era una herida abierta en la paleta de colores neutros del evento. Sostenía un micrófono, y su voz, amplificada por los altavoces, cortó el aire como un trozo de hielo. Hernán, mi genio, mi visionario, ronroneó. Hemos construido juntos una alianza formidable. Pero para conquistar el mundo, necesitamos una fusión total. Así que te pregunto, aquí, ante todos los que admiran tu imperio, ¿dejarás a tu esposa simple y estéril para casarte conmigo? Un silencio atronador cayó sobre el salón. 300 pares de ojos se volvieron hacia mí, hambrientos de drama. Vi la duda fingida en el rostro de Hernán, la pausa calculada de un actor mediocre. Luego, sonrió, una sonrisa radiante que nunca me había pertenecido del todo, y dijo una sola palabra en el micrófono. Sí. El salón estalló en un aplauso ensordecedor. No sentí dolor. No sentí rabia. Sentí una claridad helada, una calma aterradora que se asentó en mi pecho. El universo, finalmente, me estaba mostrando la verdad sin adornos. Me di la vuelta, con la caja de terciopelo todavía en la mano, y caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme. El espectáculo ya tenía a su nueva protagonista. Mi nombre es Ximena Reyes, tengo 34 años, aunque esa noche sentí que había envejecido 100. Durante los últimos 5 años, el mundo me conoció como la sombra de Hernán Lema, el Midas del tequila. Nuestra historia, la que él contaba en las revistas, era una obra de arte del marketing, un joven y brillante visionario, él, que conoce a una chica de campo con un bonito rancho familiar, yo. Y transforma su humilde legado en un imperio global de 207 millones de dólares. Éramos la pareja de oro, él, el rostro carismático y elocuente, yo, la esposa callada y solidaria que sonreía con admiración desde la primera fila. La verdad era mucho menos poética. Yo era química. Una maestra tequilera de tercera generación. El rancho no era bonito, era el santuario de una variedad casi extinta de agave azul que mi abuela, Elena Reyes, había cultivado durante 50 años. Y la fórmula de alma noble no fue rescatada por Hernán, fue creada por mí, durante noches interminables en mi laboratorio, entre alambiques de cobre y espectrómetros de masas. El mundo no compra productos, compra historias, mi amor, me había dicho Hernán al principio, con esa convicción arrolladora que yo confundía con pasión. Tú eres la artista, el alma. Deja que yo sea el narrador, el que le pone palabras a tu magia. Y yo, una científica introvertida que se sentía más cómoda con la tabla periódica que con una junta de accionistas, acepté. Le cedí el escenario, creyendo estúpidamente que éramos un equipo. Él tejía la leyenda, y yo, en silencio, destilaba el milagro. El recuerdo más nítido de mi propia invisibilidad tuvo lugar 2 años atrás, en Londres. La sala de ceremonias de los Spirit of the Year Awards estaba repleta de los titanes de la industria. Y el premio al destilador del año es para Hernán Lema, por Tequila Alma Noble, anunció el presentador. Hernán subió al escenario, besó el trofeo de cristal y comenzó su discurso.
Habló con lágrimas en los ojos sobre cómo había pasado meses en la biblioteca del rancho, descifrando los antiguos diarios de la abuela de mi esposa para rescatar esta fórmula perdida. Yo estaba en la mesa principal. Llevaba un vestido verde esmeralda que él había elegido. Mi corazón latía con una mezcla de orgullo por mi creación y una punzada de amargura que tuve que tragar con champán. Mis antiguos diarios eran, en realidad, cientos de archivos de cromatografía de gases y pruebas de fermentación en mi computadora portátil. Pero sonreí y aplaudí cuando la cámara se enfocó en mí, la musa silenciosa. Esa noche, mientras Hernán celebraba con posibles inversores, yo me quedé en la habitación del hotel, sacando mi pequeño cuaderno de notas de campo, mi ancla a la realidad. En sus páginas amarillentas, no escribí sobre el premio. Dibujé la estructura molecular de un éster de piña que había identificado en la fermentación, un compuesto que le daba a nuestro tequila su nota final característica. Ese compuesto era mío. Esa victoria era mía. Pero el mundo solo conocía su nombre. El cuaderno era mi único confidente, el único testigo de la verdad. La erosión de mi identidad no fue un evento cataclísmico, sino un lento goteo de condescendencia. Las cenas con la familia de Hernán eran un ejercicio de contención. Su madre, una mujer cuya única creación había sido su hijo, solía decir cosas como, gracias a la visión de mi Hernán, el ranchito polvoriento de tu familia ahora vale millones. Te sacó la lotería, Ximena. Y Hernán, en lugar de defenderme, simplemente me guiñaba un ojo por encima de la mesa, como si fuera nuestro chiste privado. El chiste era yo, pero tardé demasiado en darme cuenta. El punto de inflexión, el momento en que una grieta apareció en mi negación, fue durante una junta con inversores de Singapur. Estábamos en la sala de juntas de nuestro penthouse en la Ciudad de México, un espacio que yo había diseñado para ser minimalista y funcional, pero que Hernán había llenado de arte pretencioso y muebles incómodos. Yo intentaba explicar el corazón de mi innovación, un proceso de fermentación de doble etapa utilizando una cepa de levadura endémica que había aislado de las hojas de nuestros propios agaves. Era un avance que reducía los metanoles y amplificaba los compuestos cítricos. Vi los ojos de los inversores empezar a perder el brillo. Hablaba de perfiles de terpenos y reacciones de Maillard. Hablaba ciencia. De repente, la mano de Hernán se posó sobre la mía, un gesto que parecía de apoyo pero que era una orden de silencio. Lo que mi brillante esposa intenta decir, intervino con su voz de barítono, es que no seguimos las reglas. Rompemos la tradición para honrarla. En otras palabras, señores, no hacemos tequila, embotellamos la pura luz del sol de Jalisco. La sala se llenó de sonrisas y asentimientos de aprobación. Cerraron el trato esa misma tarde. En el ascensor, Hernán me abrazó. ¿Ves, mi amor? Somos el equipo perfecto. Tú haces la magia, yo la vendo. Sentí un frío glacial recorrerme. No éramos un equipo. Yo era la mina de oro, y él era el que se llevaba los lingotes al mercado presumiendo de ser un experto minero. Unos días antes de la gala, el golpe final llegó de la manera más sutil. Yo estaba en mi estudio, analizando en mi tablet un informe de espectrometría de masas del último lote. Era crucial, una ligera desviación en los congéneres podía arruinar meses de trabajo. Hernán entró, ya en su smoking, oliendo a una loción carísima. Se asomó por encima de mi hombro. Todavía con tus cosas de la tierra, Xime, dijo con una risita. ¿No te cansas de mirar garabatos? Deja que don Sila se encargue de eso. Tu único trabajo esta noche es verte hermosa y sonreír. Garabatos. Años de investigación, la culminación del legado de mi abuela, reducido a garabatos. Fue entonces cuando lo entendí, él no solo ignoraba mi trabajo, lo despreciaba. Lo veía como un sucio proceso de fontanería necesario para mantener su brillante fachada. No era mi socio. Era mi parásito. La noche antes de la fiesta, mi teléfono sonó. Era un número desconocido de un teléfono público en el pueblo cerca del rancho. Niña. La voz era inconfundible, rasposa y cálida como la tierra de Jalisco. Era don Silas, el gimador jefe, un hombre que había trabajado para mi abuela antes de que yo naciera.
Él me había enseñado a distinguir un agave maduro por el color de sus hojas y el sonido hueco que hacía al golpearlo. Don Silas, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Hubo una pausa. Podía oír el canto de los grillos al otro lado de la línea. El patrón estuvo aquí hoy, dijo, y la forma en que pronunció el patrón estaba cargada de un sarcasmo amargo. Anduvo paseando a la francesa esa por los campos. Mi estómago se encogió. Victoria Beaumont. Esa misma. Le oí decir algo, niña. Estaban mirando los agaves azules, los de tu abuela, los que cuidamos como si fueran niños. Y él dijo, todo esto es solo la materia prima, Victoria. El verdadero valor está en la marca que yo creé. Materia prima. Las plantas que mi abuela había salvado de la extinción, que contenían un perfil de azúcares único en el mundo, eran solo materia prima. Gracias por decírmelo, don Silas, susurré, con la garganta seca. Cuídate, niña, dijo antes de colgar. El alma de esta tierra está llorando. Colgué el teléfono. La advertencia era clara. No era solo sobre una infidelidad. Era sobre un borrado total. Hernán no solo quería robarme el crédito, quería robar el alma misma de mi herencia, reempaquetarla y venderla como si fuera suya. Y yo, su simple esposa, era el último obstáculo. La fiesta del día siguiente ya no era una celebración. Era una ejecución. De vuelta en el St. Regis, la atmósfera era eléctrica. Hernán subió al escenario para dar el discurso principal. Las luces se atenuaron, y un foco lo siguió, convirtiéndolo en la única estrella de su propio universo. Se veía impecable, un dios corporativo en un smoking de Tom Ford. Comenzó hablando de sus humildes comienzos, una mentira tan grande que casi me reí. Hernán venía de una familia adinerada pero sin logros de la Ciudad de México. La humildad era un concepto que conocía solo por los diccionarios. Cuando llegué por primera vez a ese campo de agaves en Jalisco, dijo, con la voz quebrada por una emoción ensayada, vi más que plantas. Vi potencial. Vi el sueño de mi vida, crear no solo un tequila, sino el tequila. El más puro, el más noble. Mi mente voló a la realidad de ese primer día. Él había llegado en un Mercedes, se había quejado del polvo y había dicho que los agaves parecían piñas gigantes y agresivas. Fui yo quien le expliqué el ciclo de vida de la planta, la importancia del terruño, la magia de la fermentación. Él solo había visto signos de dólar. Fue un camino difícil, continuó, secándose una lágrima inexistente. Hubo noches sin dormir, momentos de duda. Pero el legado de la familia de mi esposa, un legado que tuve la fortuna de redescubrir y honrar, me dio la fuerza para seguir adelante. En la mesa 7, vi a Julián Torres, el periodista de la revista Agave Quarterly. Era el crítico más respetado y temido de la industria. No aplaudía. Simplemente observaba a Hernán con una intensidad forense, tomando notas en un pequeño cuaderno. Su ceja ligeramente arqueada me dijo que él, un verdadero conocedor, olía la farsa. Entonces, Hernán invitó a Victoria al escenario. Nada de esto hubiera sido posible sin la visión de una verdadera titán, una mujer que vio el potencial de alma noble cuando otros solo veían una pequeña marca artesanal. Victoria Beaumont. Victoria se deslizó hacia el escenario, todas sonrisas afiladas y seda roja. Tomó el micrófono. Gracias, Hernán. Pero el genio aquí eres tú. Eres una fuerza de la naturaleza, un hombre que construyó un imperio de la nada, con sus propias manos y su inquebrantable visión. De la nada. Las palabras resonaron en mi cabeza. Mis manos, a menudo manchadas de tierra y mosto, se apretaron en puños debajo de la mesa. Mis noches sin dormir, mis experimentos fallidos, mis pequeños triunfos en el laboratorio, todo eso era la nada. El escenario estaba listo. La mentira había alcanzado su clímax. Solo faltaba el golpe de gracia. Y entonces, Victoria se arrodilló. El gesto fue tan inesperado, tan teatral, que un jadeo colectivo recorrió el salón. No fue la torpe genuflexión de un amante nervioso. Fue el movimiento calculado de una reina tomando un peón. Fue una jugada de poder. Hernán,
mi genio, mi visionario, su voz era un susurro íntimo que, sin embargo, llenaba cada rincón del vasto salón. Hemos construido juntos una alianza formidable. Pero para conquistar el mundo, necesitamos una fusión total. Así que te pregunto, aquí, ante todos los que admiran tu imperio, ¿dejarás a tu esposa simple y estéril para casarte conmigo? Simple y estéril. Las palabras no me golpearon. Pasaron a través de mí, 2 balas de hielo que dejaron agujeros limpios. Simple, por mis ropas sin marca y mi aversión a las charlas vacías. Estéril, un golpe bajo y cruel, refiriéndose a nuestra decisión mutua de no tener hijos para enfocarnos en la empresa, una decisión que ahora ella convertía en mi defecto, mi insuficiencia. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de expectación, era de morbo. Los teléfonos móviles se alzaron como cientos de pequeñas lápidas iluminadas, listos para capturar mi destrucción. Vi a la madre de Hernán en la mesa principal, su rostro radiante de triunfo, como si su hijo finalmente se estuviera deshaciendo de un mal negocio. Sus hermanas cuchicheaban detrás de sus manos, lanzándome miradas venenosas. Mis ojos buscaron un rostro amigo, un ancla en ese mar de hostilidad. Y lo encontré. En una pequeña mesa cerca de la parte de atrás, invitado como una pieza de herencia para dar autenticidad al evento, estaba don Silas. Llevaba su mejor guayabera, luciendo incómodo pero digno. Nuestros ojos se encontraron a través del salón. No había pena en su mirada. No había compasión. Vi algo mucho más poderoso, vi respeto. Y vi un casi imperceptible asentimiento de su cabeza. No fue un gesto de consuelo. Fue un permiso. Fue una coronación silenciosa. Fue el viejo guardián del legado de mi abuela diciéndome, ya basta, niña. Es hora de pelear. Toma lo que es tuyo. En ese momento, el aplauso que siguió al sí de Hernán fue solo ruido de fondo. El dolor se había ido, reemplazado por un propósito afilado y frío como un cuchillo de gimador. El espectáculo había terminado para mí. La guerra acababa de empezar. No hubo lágrimas. No hubo gritos. El guión que ellos habían escrito para mí, el de la esposa humillada que sale corriendo en un mar de sollozos, lo arrojé a una pira funeraria en mi mente. Me puse de pie. Mi movimiento fue lento, deliberado. La columna vertebral, recta. La cabeza, alta. Un silencio antinatural cayó de nuevo mientras cada par de ojos se clavaba en mí. Esperaban un escándalo que les diera de qué hablar durante meses. Les iba a dar algo mucho mejor, un misterio. Caminé, no hacia la salida más cercana, sino a través del salón, mis tacones marcando un ritmo constante y sereno sobre el mármol. Mi camino me llevó directamente hacia la mesa 7, donde Julián Torres, el periodista, seguía observando, con su pluma suspendida sobre su cuaderno, como un halcón esperando el momento de atacar. No me detuve. Simplemente reduje la velocidad al pasar a su lado. Con un movimiento fluido, deposité la caja de terciopelo que contenía la pluma Mont Blanc sobre su mesa, junto a su copa de vino. Él levantó la vista, sorprendido. Me incliné ligeramente, lo suficiente para que solo él pudiera oírme. La verdadera historia no está en ese escenario, señor Torres, le susurré. Pero está a punto de empezar. Esté atento. Su expresión cambió de la curiosidad profesional a la intriga genuina. Asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos, comprendiendo que le acababa de entregar el scoop de su carrera. Luego, continué mi camino hacia las grandes puertas dobles de la entrada. El murmullo a mi espalda creció mientras la gente intentaba descifrar mi acción. ¿Era un soborno? ¿Una amenaza? ¿Un gesto simbólico? No entendían que no era un gesto. Era el primer disparo. Afuera, el aire fresco de la noche de la Ciudad de México fue un bálsamo. El valet trajo el auto que había pedido discretamente desde mi teléfono. Dentro, en la oscuridad silenciosa del asiento trasero, no me permití ni un segundo de duda. Saqué mi teléfono. Mis dedos se movieron con una precisión que Hernán nunca había visto en mí fuera del laboratorio. Ignoré las 27 llamadas perdidas que ya estaban acumulándose. Abrí una aplicación que no aparecía en mi pantalla de inicio.
Su icono era una simple flor de agave estilizada. La había diseñado yo misma. Requirió 3 contraseñas y un reconocimiento biométrico. Era mi interruptor de emergencia. En la pantalla final apareció una pregunta en letras rojas y austeras. ¿Activar protocolo cosecha final? No dudé. Mis dedos, que sabían cómo calibrar los instrumentos más delicados, presionaron confirmar con una fuerza definitiva. El teléfono vibró una vez. Hecho. La cosecha había comenzado. El protocolo cosecha final no era una simple orden de apagar las luces. Era un veneno digital, una obra maestra de ingeniería defensiva que había diseñado durante una noche de insomnio, impulsada por un vago presentimiento de que nunca se debe entregar el control total de tu creación. El protocolo era quirúrgico y devastador. En la destilería de Jalisco, a cientos de kilómetros de distancia, la primera secuencia se ejecutó. El sistema de control climático que yo había patentado, y que mantenía las salas de fermentación a una temperatura y humedad exactas de 28 grados centígrados y 82%, se bloqueó. Una alarma silenciosa en mi teléfono me confirmó que los termostatos ahora estaban fijos en 45 grados centígrados. En cuestión de horas, las delicadas cepas de levadura endémica, el corazón del sabor de alma noble, morirían, cocinadas en sus propios tanques de acero inoxidable. Simultáneamente, la base de datos central que albergaba el núcleo de mi propiedad intelectual, las proporciones exactas, los tiempos de cocción, las curvas de temperatura de la destilación. El resultado de una década de trabajo, se encriptó con un algoritmo de 256 bits. La clave para desencriptarla no estaba en un servidor. Estaba en mi cabeza. La compañía ahora era dueña de una receta que no podía leer. Pero el golpe maestro fue la tercera etapa. Un subsistema automatizado, diseñado para el control de calidad, generó un informe falso pero increíblemente detallado. El informe, completo con análisis de laboratorio falsificados y firmas digitales clonadas, alertaba sobre una contaminación microbiológica crítica por Bacillus cereus en los lotes 7 a 12. Este informe se envió automáticamente, marcado como urgente, retirada de producto inmediata, a los servidores de nuestros 6 principales distribuidores en Norteamérica, Europa y Asia. En cuestión de minutos, el alma de alma noble fue desconectada. La producción se detuvo. La receta se volvió inaccesible. Y lo más importante, la confianza del mercado, un activo mucho más valioso que cualquier inventario, acababa de ser aniquilada. Mientras mi auto se deslizaba por la noche, imaginé la oleada de pánico que se extendería por el mundo. No solo les había quitado el tequila. Les había quitado el nombre. Les había quitado la nobleza. Solo les dejé una marca contaminada y un montón de agave cocido. Mientras el veneno digital hacía su trabajo, yo ejecutaba el segundo movimiento de mi sinfonía de destrucción. La siguiente llamada no fue a un amigo ni a un familiar. Fue a Alejandra Rivas, mi abogada. Eran las 11:30 de la noche, pero ella siempre me había dicho, para emergencias que valgan más de 100 millones, estoy despierta 24/7. Esta emergencia valía el doble. Alejandra, soy Ximena. Activa la cláusula de legado, dije, sin preámbulos. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un silbido bajo. Sabía que este día llegaría, dijo. Dime que tienes una buena razón, Xime. La jefa de Hernán le acaba de proponer matrimonio en nuestra fiesta de aniversario. Él aceptó. Me llamó, simple y estéril, en un micrófono frente a 300 personas. Hijo de puta, masculló Alejandra. Considera la cláusula activada. Enviando la notificación al banco ahora mismo. Debería hacerse efectiva en menos de 5 minutos. La cláusula de legado, la 14b de nuestros estatutos corporativos, era mi obra de arte legal. Hernán, que odiaba leer documentos legales, la había firmado sin pestañear. La había llamado una de tus cursilerías sentimentales. La cláusula estipulaba que la empresa no era solo una entidad comercial, sino la continuación del legado y honor de la familia Reyes. Si las acciones del director general, un cargo que yo le había cedido, comprometían públicamente dicho honor,
la accionista fundadora, yo. Tenía el derecho unilateral y sin previo aviso de congelar todos los activos de la empresa para llevar a cabo una auditoría de honor. Era una bomba de tiempo legal, y el cronómetro acababa de llegar a cero. Mientras Alejandra trabajaba, abrí mi aplicación bancaria. Observé el saldo principal de la empresa, $207.345.112.89 americanos. Esperé. 1, 2, 3 minutos. Y entonces, la pantalla se actualizó. El saldo seguía ahí, pero ahora estaba en gris, con una pequeña nota debajo, activos temporalmente restringidos por auditoría interna. Sonreí en la oscuridad del auto. Justo en ese momento, en el opulento salón del St. Regis, Hernán, el recién comprometido, el rey de la noche. Probablemente estaría intentando pagar la exorbitante cuenta de la gala con su tarjeta American Express corporativa de titanio. Imaginé la escena con un placer casi pecaminoso, el camarero regresando a la mesa, la sonrisa tensa, el susurro humillante, lo siento, señor Lema. La tarjeta ha sido rechazada. El imperio no había caído. Simplemente había dejado de responderle a su falso emperador. La primera vibración en el teléfono de Hernán probablemente se sentiría como una molestia. La llamada del gerente del hotel. La segunda, del jefe de su equipo de relaciones públicas, se sentiría como un problema. La tercera, de su banquero de inversión, ya sería pánico. Para cuando Victoria Beaumont recibiera la llamada de su propio director financiero en París, preguntando por qué el sistema de pagos había revertido una transferencia de $5 millones destinada a la adquisición preliminar de activos de Alma Noble, el pánico se habría convertido en una furia helada. Yo no necesitaba imaginarlo. Sabía qué estaba sucediendo. Mientras ellos eran bombardeados con llamadas, yo redactaba un correo electrónico. Era corto, conciso y brutal. Para miembros de la Junta Directiva de Alma Noble SADCB Asunto, la verdadera historia de Alma Noble. Cuerpo del correo. Estimados miembros de la Junta. Supongo que su noche ha tomado un giro inesperado. Permítanme aclarar la situación. Lo que han presenciado esta noche no fue una propuesta de matrimonio. Fue un intento de adquisición hostil basado en información fundamentalmente errónea. La historia de nuestra empresa, la que han escuchado durante años, es una ficción. Una muy rentable, pero una ficción al fin y al cabo. Adjunto encontrarán la verdad. Atentamente. Ximena Reyes, fundadora y maestra tequilera. No adjunté una explicación. No adjunté una acusación. Adjunté 3 documentos escaneados en alta resolución. El primero era el acta constitutiva de la empresa. En la página 3, la distribución de acciones era inequívoca: Ximena Reyes, 67%. Hernán Lema, 33%. El segundo era el título de propiedad del rancho El Milagro, de 200 hectáreas, en el corazón de los Altos de Jalisco. El propietario, Ximena Elena Reyes, heredado de Elena Reyes. El tercero era una lista de las 5 patentes clave que protegían nuestro proceso de destilación único, registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En cada una, bajo la sección Inventor, solo había un nombre: Ximena Reyes. Envié el correo. No hubo fuegos artificiales, solo el silencioso y satisfactorio sonido de la verdad siendo entregada directamente en las bandejas de entrada de las personas que habían permitido que la mentira floreciera. La partida de ajedrez había terminado. Era jaque mate. Y ellos ni siquiera sabían que estaban jugando contra la reina. Eran las 3:17 de la madrugada cuando los golpes en la puerta de nuestro penthouse resonaron como disparos. No me sobresalté. Lo estaba esperando. Había preparado una tetera con té de tila y estaba sentada en el sofá de cuero blanco, con una maleta a mis pies. Abrí la puerta. Hernán parecía un hombre que había sido atropellado por su propio futuro. El smoking de Tom Ford estaba arrugado, la corbata de moño deshecha colgaba de su cuello como una soga floja. Sus ojos, normalmente tan llenos de un carisma calculado, estaban inyectados en sangre y desorbitados por el pánico.
Olía a whisky caro y a desesperación barata. ¿Qué hiciste?, espetó, su voz un graznido ronco. Entró como una tormenta, sin ser invitado. Hice lo que un fundador hace cuando su empresa está bajo ataque, respondí con calma, cerrando la puerta detrás de él. ¿Quieres un té? No quiero un maldito té, Ximena, gritó, pasando las manos por su cabello perfectamente peinado, desordenándolo por primera vez en años. Todo está bloqueado. Las cuentas, las tarjetas, la destilería. Victoria me va a matar. Los inversores me van a matar. Se detuvo frente a mí, buscando en mi rostro alguna señal de remordimiento, de debilidad. No encontró nada. Tienes que arreglarlo, dijo, su tono cambiando de la furia a una súplica lastimera. Fue un error. Una estupidez. Era una estrategia de negocios, Xime. Una jugada para impresionar a Victoria, para asegurar la fusión. No significaba nada. Me reí. No fue una risa alegre. Fue un sonido seco, sin humor, como el de hojas muertas siendo aplastadas. Una estrategia de negocios, repetí. Llamarme, simple y estéril, frente a todos mis colegas, ¿eso era para impresionar a tu futura socia? Ella me obligó a decirlo, fue parte del show, tú no lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente, Hernán, dije, y me puse de pie. Entiendo que has pasado 5 años actuando en un escenario que yo construí. Has llevado los trajes que mi trabajo compró. Has dado los discursos que mis descubrimientos escribieron. Pero te equivocaste de papel. Nunca fuiste el director. Ni siquiera el protagonista. Solo eras un actor secundario con un ego inflado. Y la función ha terminado. Su rostro se descompuso. La fachada de hombre de negocios poderoso se derritió, revelando al niño asustado y fraudulento que siempre había sido. Podemos arreglarlo, Xime, susurró, intentando tomar mis manos. Retrocedí. Puedo hablar con Victoria, explicarle, podemos decir que todo fue un malentendido. No hay nada que arreglar, dije, y señalé la mesa de centro de mármol. Sobre ella, 2 juegos de documentos esperaban. Solo hay cosas que firmar. Se acercó y vio lo que eran. El primero, los papeles del divorcio. El segundo, un acuerdo de liquidación y confidencialidad. Sus ojos volaron sobre las cláusulas, renuncia inmediata e irrevocable a su puesto y a cualquier afiliación con la empresa. Una confesión pública, redactada por mi abogada, admitiendo mi papel como fundadora y única creadora de la tecnología de la empresa. Y la cláusula final, a cambio de su cooperación, recibiría una liquidación única del 1% del valor neto de la empresa. Unos $2 millones. Suficiente para no morir de hambre, pero no lo suficiente para mantener su estilo de vida. Una jaula dorada. No puedes hacerme esto, jadeó, mirándome con una incredulidad patética. Después de todo lo que construimos juntos. Tú no construiste nada, Hernán, dije, mi voz fría como el acero. Fuiste una decoración. Y ya no combinas con los muebles. Firma los papeles, o la próxima conversación que tengamos será en un tribunal, donde no solo perderás el 1%, sino que te enfrentarás a cargos de fraude corporativo. Tu elección. Hernán firmó. Su mano temblaba tanto que su elegante firma parecía el garabato de un niño asustado. Se fue del penthouse antes del amanecer, un fantasma saliendo de una vida que ya no le pertenecía. A las 9 de la mañana del día siguiente, la bomba mediática explotó. Julián Torres no había perdido el tiempo. Su artículo, publicado en la edición digital de Agave Quarterly, se volvió viral en cuestión de minutos. El titular era una obra maestra de la aniquilación periodística. Alma de Reyes, la genio oculta, la historia robada y el golpe de estado de 207 millones de pesos en el imperio del tequila. El artículo era devastador. No solo detallaba los eventos de la gala, sino que Julián, armado con los documentos que le había filtrado y una entrevista exclusiva que le concedía a las 6 de la mañana, reconstruyó la verdadera historia de Alma Noble. Publicó extractos de mis patentes, comparó las fechas de mis investigaciones con los anuncios visionarios de Hernán.
Entrevistó a un don Silas elocuente y digno, que con frases sencillas y poderosas, confirmó quién era el verdadero corazón del rancho. El artículo incluía la confesión firmada de Hernán como el golpe de gracia. El efecto fue inmediato y cataclísmico. En la bolsa de París, las acciones de Elysian Spirits cayeron un 12% en la primera hora de operaciones. El intento de adquisición hostil de Victoria Beaumont, basado en la premisa de que podía manipular a un director ejecutivo títere, se reveló como un desastre de diligencia debida. Los titulares en el Financial Times y el Wall Street Journal no fueron amables. La llamaron arrogante, descuidada, una depredadora que fue devorada. Antes del final de la semana, la junta directiva de Elysian Spirits anunció que Victoria Beaumont dimitía para buscar otras oportunidades. Fue un despido brutal, envuelto en la seda del lenguaje corporativo. Para Hernán, la caída fue menos pública pero más profunda. Se convirtió en un paria. El hombre que había sido el brindis de la sociedad mexicana ahora era el protagonista de un meme. Las invitaciones a eventos se evaporaron. Los amigos dejaron de contestar sus llamadas. Su nombre se convirtió en sinónimo de fraude y ridículo. La confesión pública lo despojó de lo único que realmente le importaba, su imagen. Sin su historia robada, no era nada. Un traje caro sin nadie dentro. Mi historia, por otro lado, estaba en todas partes. Me llamaron la maestra tequilera fantasma, la reina silenciosa de Jalisco. Al principio, la atención fue abrumadora. Odiaba las cámaras, las entrevistas. Pero Alejandra, mi abogada, me dio un consejo sabio: no tienes que ser Hernán. No tienes que actuar. Solo tienes que ser tú, Ximena. Habla de la ciencia. Habla de la tierra. La verdad es más poderosa que cualquier actuación. Y eso hice. Di una sola entrevista a Julián Torres. Hablamos durante 3 horas. No sobre la traición, no sobre el dolor. Hablamos sobre el ciclo de vida del agave, sobre la complejidad de las levaduras, sobre el legado de mi abuela. Hablé de mi pasión, de mi trabajo. Y por primera vez, el mundo no vio a la esposa de. Vio a la creadora. La justicia no fue solo financiera. Fue poética. 6 meses después, el aire que respiraba ya no era el smog filtrado de la Ciudad de México, sino el aroma dulce y terroso de la tierra húmeda de Jalisco. Había vendido el penthouse, ese mausoleo de mármol de una vida falsa, y me había mudado permanentemente al rancho, a la vieja casona de adobe que había sido de mi abuela. La empresa ya no se llamaba Alma Noble. Ese nombre estaba manchado por la mentira. La rebauticé con el único nombre que siempre debió tener, Alma de Reyes. Mi vida ahora no se medía en eventos de gala, sino en ciclos de lluvia y sol. Mis mañanas comenzaban no con informes de mercado, sino con una caminata por los campos junto a don Silas, observando el crecimiento de los nuevos brotes de agave. Él ya no me llamaba niña. Ahora, con un brillo de orgullo en sus ojos, me llamaba patrona. La tierra está contenta, me dijo una tarde, mientras observábamos la puesta de sol teñir de naranja los campos azules. Puede sentir que su verdadera dueña ha vuelto a casa. La compañía prosperó como nunca antes. La historia de mi golpe de estado se había convertido en una leyenda en la industria, una poderosa herramienta de marketing que Hernán nunca podría haber inventado. Alma de Reyes no solo vendía tequila, vendía autenticidad, resiliencia, la historia de una mujer que reclamó su nombre y su legado. Las ventas se triplicaron. No volví a ver a Hernán. Supe por mi abogada que, después de quemar su liquidación en un intento desesperado por mantener las apariencias, había aceptado un trabajo enseñando fundamentos de emprendimiento en una pequeña universidad privada en Puebla. La ironía era casi dolorosa. El hombre que nunca había emprendido nada por sí mismo, ahora enseñaba a otros cómo hacerlo. Una mañana, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja de papel, doblada. Era una carta de él. Su caligrafía, antes tan audaz y segura, ahora era temblorosa. Ximena, comenzaba. No pido perdón, porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que cada mañana, cuando me paro frente a mis estudiantes y les hablo de integridad y visión,
la única cara que veo es la tuya. Me enseñaste la lección más dura de mi vida, que no puedes poseer el alma de algo. Solo puedes servirla, o ser destruido por ella. Espero que algún día, la tierra que traicioné te dé la paz que yo nunca encontraré. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No sentí odio, ni siquiera lástima. No sentí nada. Él era un capítulo cerrado, un experimento fallido del que había aprendido. Esa tarde, me senté en el porche de la casona, con una copa de mi tequila en la mano. El líquido ambarino brillaba bajo la luz dorada. No era solo alcohol. Era ciencia, era historia, era la tierra, era el alma de mi abuela. Era mi alma. Intentaron robarme el alma, pero olvidaron que el alma, como el mejor agave, tiene sus raíces en la tierra. Y no puedes robar la tierra bajo los pies de alguien. Si el trabajo de tu vida fuera robado frente a tus ojos, ¿qué final escribirías para tu propia historia?